Estimados amigos, el día de hoy contamos con la grata presencia de Gustavo García, uno de los economistas más reputados del país, profesor del IESA y a la vez ex economista senior del Fondo Monetario Internacional. Gustavo pasó varios años de su vida profesional reciente en el Fondo Monetario trabajando como uno de los economistas senior de esa organización, y si hay alguien en Venezuela que conoce los intríngulis, las realidades de cómo se negocia con el Fondo Monetario, cuáles son las posiciones que toma esa organización ante esquemas de negociación, es Gustavo García, y por lo tanto lo he querido invitar el día de hoy para que nos explique en qué consisten esas negociaciones, qué posiciones tiene o puede tener el Fondo Monetario y qué posibilidades tiene Venezuela de llegar a un acuerdo recientemente con el Fondo Monetario Internacional. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Gustavo. Con mucho gusto, Pedro, gracias a ti por la invitación. No, el proceso de negociaciones de un programa de estabilización con el fondo depende en primer lugar de la voluntad política de los gobiernos de llegar a un acuerdo o no, y del convencimiento de que necesita ese programa de estabilización. Esa es la primera definición. En otras palabras, quien pone la velocidad de la negociación es el propio gobierno, porque el proceso en el Fondo Monetario es el siguiente. El equipo técnico profesional que negocia con los países tiene que llevar bajo ciertas condiciones de cumplimiento de metas macroeconómicas esos programas al directorio del Fondo Monetario. Y el directorio del Fondo Monetario está compuesto por los representantes de los países miembros, donde evidentemente los países desarrollados conforman una mayoría determinante. Entre Estados Unidos, Japón y los principales países europeos, más o menos absorben cerca de un 70-75% de las cuotas, que es como se miden las acciones, digamos, de la membresía del Fondo Monetario. Y ese es un directorio muy exigente sobre cuáles tienen que ser las metas de los programas económicos, en términos de que estén muy bien cuantificados, de que sean sostenibles, de que tengan probabilidad de éxito, y ese directorio exige muestras claras de que el país tiene voluntad de marchar hacia adelante. ¿Cuáles son esas muestras claras? Esas muestras claras son de que el país adopte inclusive algunas medidas durante el proceso de negociación que se considera que son obvias, que son ser muy duras a veces, pero que son inevitables para que el programa tenga viabilidad. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, el desmontaje del control de cambio tiene que ser una señal que el gobierno envíe con prontitud. No es como se ha vendido en Venezuela, de que bueno, tenemos que esperar el acuerdo para poder devaluar, sino que por el contrario, el control de cambio es tan distorsionante que hay que eliminarlo antes de poder firmar un acuerdo, para enviar una señal de que se tiene la disponibilidad de implementar el resto de las medidas económicas, ¿no? Exactamente, bueno, y no solamente eso, sino también que hayan acuerdos o voluntad, digamos, de reducir el déficit fiscal, de ir a un equilibrio en el ámbito monetario, de ir a un equilibrio en el ámbito financiero, es decir, de que haya la voluntad de configurar una política económica integral, coherente, que le dé un basamento de credibilidad y que por lo tanto vaya orientada precisamente a corregir la serie de desequilibrios que tiene la economía. Ahora, en estos recientes o en estos pasados días, Miguel Rodríguez dio unas declaraciones en la prensa donde dice que él cree que no hace falta ir al Fondo Monetario Internacional porque tenemos reservas internacionales en cuantía suficiente, y que lo que a un país lo mueve ir al Fondo Monetario es su disponibilidad de reservas. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo tengo una ligera diferencia con esa posición de Miguel, porque ya los países que van al Fondo Monetario simplemente porque tengan situación de reservas delicadas, agotadas o casi agotadas, son muy pocos. Eso, digamos, sí era lo común en la década de los 60 hasta la década de los 80, pero yo diría que en más y más, o sea, muy pocos países llegan a esta situación hoy en día, porque la racionalidad económica cada vez está más estabilizada, más convencida en los países. Los países van al Fondo Monetario básicamente porque necesitan una cierta credibilidad para poder acudir a los mercados financieros internacionales y convencer a esos mercados de que tienen un programa económico creíble, sostenible,
porque necesitan fuentes de financiamiento importantes, aun cuando no se hayan agotado sus reservas internacionales. Lo que van buscando en el Fondo Monetario es simplemente un aval del fondo que les diga acerca de que están realmente haciendo las cosas que deben hacer, que es lo que los agentes económicos e inversionistas quieren oír. Eso es correcto. Fíjate, Venezuela tiene un problema serio de vencimiento de deuda externa, inclusive de deuda interna, y producto del deterioro económico, Venezuela ha tenido muy serias dificultades de conseguir financiamiento en esos mercados. Entonces nosotros no tenemos agotadas las reservas, pero requerimos fuentes de financiamiento muy importantes que sin un programa con el fondo será muy difícil que Venezuela las consiga. Y esa es la razón por la cual yo creo que Venezuela sí tiene que firmar un acuerdo con el fondo. Eso no implica que las medidas tengan que esperar hasta que tengamos un acuerdo con el fondo. Todo lo contrario, algunas medidas hay que tomarlas ya, se han demorado demasiado y por el contrario, tomarlas antes, como decía anteriormente, aceleran la posibilidad de llegar a un acuerdo con el fondo. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso yo quiero que sigamos hablando sobre esto, un poco más en detalle sobre en qué consisten esas políticas, que nos des tu visión. Hemos estado hablando en programas anteriores sobre lo que yo pienso deben ser las configuraciones de esas políticas, pero también quiero oír tu opinión. Ya regresamos. Al final del segmento anterior estábamos conversando con Gustavo García sobre las condiciones requeridas para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario. Tú decías, Gustavo, que una de las cosas que exige el Fondo Monetario como parte, como condición esencial o fundamental para llegar a un acuerdo, es que se busque el equilibrio fiscal, se busque el equilibrio monetario, etcétera. ¿Tú podrías ser un poquito más específico de en qué consisten esas medidas? Porque un programa con el fondo tiene que tener tres componentes fundamentales. En primer lugar, una política fiscal. Eso quiere decir un déficit fiscal. Si no se puede llegar a una situación de equilibrio fiscal en el corto plazo, tiene que ser un déficit fiscal que esté financiado por fuentes no distorsionantes, como por ejemplo impresión de dinero o devaluación en el caso de Venezuela, que genera más inflación, pues entonces el programa no tiene éxito. Tiene que ser un déficit fiscal que sea sostenible y en volúmenes que sean sostenibles a mediano y largo plazo. En segundo lugar, tiene que tener una política monetaria consistente con reducir la inflación, y eso tiene que tener un componente de tasas de interés que tiendan a producir expectativas de que la inflación se va a reducir, y ello requiere tasas de interés que a mediano plazo, en cuestión de meses, tienen que dar una señal clara de que esas tasas están muy cerca o por encima de la tasa de inflación. Y el tercer componente, que es muy importante, es que la política cambiaria, el tipo de cambio, también sea sostenible en el mediano plazo. Esto es aún más importante a raíz de lo que pasó con México y lo que ocurrió en Argentina. Esto quiere decir, el fondo no exige necesariamente que el tipo de cambio sea fijo o sea flotante. Lo que necesita el fondo es que la política monetaria y fiscal sean consistentes con la política cambiaria, en el sentido de que ambas refuercen la posibilidad de que los equilibrios en balanza de pago hagan sostenible cualquier esquema de política cambiaria, bien sea tipo de cambio fijo o tipo de cambio flotante. Básicamente lo que se está buscando es que ese tipo de cambio evolucione más o menos en línea con el diferencial inflacionario para evitar situaciones de sobrevaluación de la moneda que te lleven a agravamientos del deterioro de la cuenta corriente, porque la gente importe. Corriente permanente, como ocurrió en México y en Argentina, que no son sostenibles. Ahora mira, cuando nosotros hemos analizado en programas anteriores toda esta problemática, yo una de las cosas que he dicho es que lo que vendría después de un acuerdo o con la implementación de un acuerdo con el Fondo Monetario, una política acordada con el Fondo Monetario, se puede dividir en dos etapas. Una que es la etapa del ajuste, que es la etapa del shock, la etapa del impacto realmente desagradable, el trago amargo que hay que tomar. Porque ir, por ejemplo, a un proceso de equilibrio fiscal no significa otra cosa, sino, mira, sincerar todas las variables económicas, ir a una estructura impositiva mucho más racional que busque pechar al que más tiene para que el que más tiene sea el que más pague impuestos. Pero también una disciplina en el ámbito de gasto, desmantelando una serie de subsidios que generan una carga tremenda sobre lo que es la realidad fiscal del país, y que mientras eso no se desmantele, pues no se va a poder ir a un equilibrio fiscal. Y que esos subsidios, si bien van buscando paliar o mitigar el efecto de la inflación, dando subsidios a la población, resulta que esos subsidios a quienes van a parar son a manos de los más ricos, que son los que menos necesitan ese subsidio. Y por lo tanto hay que desmantelarlo para generar una situación de mucho más sinceridad en las cuentas fiscales. Pero desmantelar esos subsidios significa disparar también los precios, o sea, que haya un ajuste muy importante
concentrado, digamos, de precios, que es lo que va a hacer a ese ajuste muy traumático, porque va a haber un proceso de aumento de precios concentrado en unos pocos meses, pero después la inflación realmente cae. Y entonces después lo que viene después de ese ajuste es una política de estabilización ya de mediano plazo, de varios años, que busque mantener esa inflación bajo control, inclusive con una franca tendencia a la baja, para entonces realmente vencer o lograr el objetivo central, que es vencer la inflación. Ahora, una de las cosas que forma parte de esa política es ir a tasas de interés reales positivas, es decir, que las tasas de interés nominales estén ligeramente por encima de la tasa de inflación. Ahora, hay gente que se pregunta, bueno, pero si en esa fase de ajuste la inflación de pronto se puede ir a 15 o 20% en 1 o 2 meses, bueno, se van a poner las tasas de interés a esos niveles. ¿Tú qué opinas de eso? No, no es necesario, porque entendamos que la tasa de interés lo que refleja es la inflación esperada. Correcto. Y entonces, efectivamente, el gobierno toma las medidas en el transcurso de un mes, digamos, y efectivamente los primeros 2 o 3 meses de impactos fuertes de precios por correcciones de las distorsiones, evidentemente que la inflación se acelera. Pero la tasa de interés de hoy me está reflejando a mí la inflación que yo espero durante el transcurso del año. Entonces yo no requiero, si hay claridad de que ese es un ajuste correctivo de precios que va a durar un periodo de 3, máximo 4 meses, yo no requiero que la tasa de interés hoy recoja la inflación solo de los 3 meses. Entonces, evidentemente, si la gente tiene expectativas, porque el programa es confiable, de que la inflación se va a reducir, no necesariamente las tasas de interés tengan que llegar a la inflación del mes en donde se están tomando esas correcciones. Bueno, yo coincido plenamente contigo. Yo lo que he dicho es, por ejemplo, que el ajuste es así como si viniera una oleada de aumento de precios, y entonces lo que pasa es que las tasas de interés pasan por debajo de la ola, y después cuando pasa la ola y bajan los precios y se estabilizan a 2, 1,5% por mes, pues las tasas de interés actuales o ligeramente superiores a las actuales pasan a ser tasas de interés reales positivas. Correcto, pero hay que tener claridad de lo siguiente. Uno, de que hay que dar señales para que la población y los agentes económicos fundamentalmente vean que ese plan es sostenible. Aquí hay un elemento de credibilidad fundamental. El gobierno tiene que presentar muy claras las cuentas, muy claras las metas, los objetivos de política económica, de una manera coherente y muy convincente, para que la gente esté dispuesta en el periodo de 2 o 3 meses de dejar sus ahorros en bolívares, porque espera que la inflación a la vuelta de 4 o 5 meses se desacelera rápidamente. Si esa señal de credibilidad no es enviada y la gente piensa que a la mitad del camino pueden haber debilidades, distorsiones en el programa, que no se continúa con la voluntad política de llevar adelante el programa pierde credibilidad, y entonces la gente siente que va a tener una pérdida de su ingreso. Entonces evidentemente el programa no daría esos resultados, porque la gente piensa que la inflación no se va a reducir y que efectivamente van a quedar con tasas de interés a lo largo de varios meses del nivel de inflación. Entonces es fundamental de esa capacidad de convencimiento, y eso no es por un problema de discursos bonitos o voluntariosos, sino porque se presenta un programa coherente, creíble, que además se negocie en torno a él apoyo político suficiente para que se pueda percibir de que tenemos un objetivo muy claro de reducción de la inflación, y entonces la gente esté dispuesta, como tú dices, a pasar por debajo de la ola de una inflación correctiva, temporal, que va a subir en unos meses y que después se estabiliza. Eso ocurrió en Venezuela en el año 89. Tú recuerdas que en el primer semestre del año 89 la inflación se aceleró fuertemente, pero en el segundo semestre el equivalente a la inflación anual era del orden de un 35%. Entonces la gente estuvo dispuesta a dejar sus ahorros con tasas del orden de 30%. Eso es fundamental. Por otras razones, después el programa encontró otras dificultades y, a mi juicio, tuvo otras desviaciones a partir del año 90, pero en el año 89, a pesar de que fue un año muy duro, eso fue lo que ocurrió en Venezuela. La gente creyó, y de hecho la inflación bajó y el sistema soportó. Aunque la tasa anual de inflación fue 82%, el sistema aguantó con tasas del orden de 35-40%. Mira, una de las cosas que hemos estado hablando que forman parte fundamental de ese plan de ajuste es la disciplina fiscal, y por lo tanto el gobierno tiene que ir a una disciplina fiscal, una reducción de su gasto, o por lo menos a una racionalización de su gasto. Y por lo tanto eso hace que ese gasto público tienda a no ser o a continuar siendo un efecto locomotor de actividad económica, porque pues hay que racionalizarlo y más bien hay que frenarlo. Y por lo tanto hay que depender para crecer la economía de la demanda del sector privado. Así es. Por lo que entonces tanto el consumo como la inversión tienen que tener a su vez fuentes de financiamiento abundantes para que ese consumo y esa inversión muestren un dinamismo y estimulen la actividad económica. De ahí viene la importancia, por ejemplo, de desmantelar
o de crear fuentes de ahorro, y eso se tiende a ligar a través de la creación y el estímulo de los fondos de pensiones, por ejemplo, la necesidad de crear el ambiente propicio para que esos fondos de pensiones realmente prosperen y se puedan, digamos, desarrollar. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, el problema fiscal es quizás, yo diría, en estas circunstancias de la economía venezolana es el problema fundamental, es el meollo del problema, porque simplemente tenemos un sector público que no es financieramente viable, sin una inflación alta, que se produce porque el sector público necesita permanentemente ajustar el tipo de cambio para producir más bolívares y poderse equilibrar. Entonces, yo creo que esto es un tema fundamental y el aumento del precio de la gasolina hay que ubicarlo en este contexto. Creo que en la próxima sección deberíamos desarrollar eso más, porque no es un capricho del fondo de que se aumente la gasolina porque se aumente la gasolina, sino porque ese aumento es fundamental para darle viabilidad fiscal al programa de ajuste a mediano plazo. Bueno, vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a concluir estos temas y también quisiera hablar contigo un poco sobre cómo percibes tú la situación del sector financiero, de la banca en el país. Ya regresamos. Gustavo, al final del segmento anterior tú estabas hablando de, por ejemplo, la necesidad de aumentar la gasolina, de desmantelar los otros subsidios que habíamos estado mencionando. Y tú decías que eso no era un simple capricho del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué tú dices eso? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que cuando el fondo negocia un programa, tiene un equipo técnico donde el problema de la cuantificación de los problemas y de la salida de los problemas, la cuantificación de las metas es fundamental, porque si no, cuando vaya al directorio, en abstracto no se aprueban estos programas. Esos programas son muy rigurosos en su cuantificación, en las metas que se especifican, etcétera, etcétera. Y la evaluación de si el programa se cumple o no para continuar los desembolsos, esa plata no se da de una sola vez, sino que son desembolsos trimestrales, entonces tú tienes, digamos, que pasar los exámenes, porque tienes que mostrar de que tú estás cumpliendo con las metas del programa. Entonces, en la cuantificación del problema fiscal de Venezuela, que es muy grave y que se tiene que presentar, no solamente de cuadrar las cuentas hoy, de que yo diga, bueno, tengo un déficit de 2% y no se ve a mediano plazo que eso sea sostenible. En esos números hace falta el aumento de la gasolina y por eso es que el fondo ha insistido en el aumento de la gasolina. En segundo lugar, la otra razón es porque el precio de la gasolina en Venezuela en dólares es una cosa irrisoria y bueno, alguien puede decir, bueno, pero es nuestra y nosotros la gastamos como querramos, está bien, pero entonces no le pidas al resto del mundo que te preste dinero para subsidiar eso. Y eso es lo que tenemos que entender, que estamos yendo al resto del mundo a pedirle dinero por un problema que nosotros mismos hemos generado y entonces no nos van a prestar dinero para subsidiarnos a nosotros, nos van a prestar dinero para ayudar al país a volver a reestructurar sus equilibrios macroeconómicos para no subsidiarnos. Entonces eso tenemos que entenderlo porque esa es la forma como funcionan estas economías desarrolladas, es la forma como domina el pensamiento económico del fondo y es correcto, porque al fin y al cabo ese es un subsidio que solo beneficia a los sectores de más altos ingresos de la población. Bueno, mira, yo creo que estamos en pleno acuerdo con que es necesario desmantelar ese tipo de subsidios absurdos, totalmente distorsionados, que va a beneficiar a injustos, que van a beneficiar a los más ricos, pero que generan déficit, que a su vez genera inflación que se afecta al pobre. Sin embargo, yo siempre he dicho, mira, que en estos acuerdos de reestructuración, en estos acuerdos, digamos, con el fondo y de la implantación, pues, de un esquema, de un plan de estabilización, uno de los componentes tiene que ser que, sobre todo en las primeras fases, en la fase del ajuste, haya ciertos subsidios directos que paleen, mitiguen un poco el impacto inflacionario sobre las clases de más bajos ingresos y sobre la clase trabajadora. ¿Tú crees que el fondo, por ejemplo, aceptaría que se desmantelen esos subsidios absurdos y distorsionados que hoy tenemos, pero que a la vez parte de los recursos que se generan de ese desmantelamiento de los subsidios se puedan aplicar para la generación de otros subsidios directos con alto contenido social? Absolutamente. Más bien debo decir que en el ajuste del año 89-90, quien insistió en la necesidad de diseñar programas de subsidio social directo, focalizado para aliviar los impactos del ajuste, fueron primero el Fondo Monetario y después el Banco Mundial. Y el Banco Mundial entró con esos programas, fue precisamente para darle apoyo a ese tipo de programas. En el fondo no habría problema, si tú tienes una meta fiscal que es sostenible, que es viable, que es financiable sin distorsiones económicas y financieras, tú puedes decir, estos recursos los voy a utilizar para dar un subsidio directo. Es muy simple, por ejemplo, tú puedes aumentar la gasolina, donde el consumo mayoritariamente va a sectores de altos ingresos que usan vehículos particulares, y con eso subsidiar
a aquellos consumidores que usan el transporte colectivo. Entonces tú puedes subsidiar el transporte colectivo que usa mayoritariamente la población de bajos recursos con los recursos que tú obtienes a través de un aumento del precio de la gasolina, que quien lo va a pagar es la población de más altos ingresos. Eso es perfectamente coherente, consistente, y el fondo ha diseñado muchísimos tipos de programas que están destinados a aliviar el impacto de los ajustes económicos en la población de bajos ingresos. Mira, en los últimos minutos que nos quedan del programa, yo quisiera que tú también nos hablaras un poco de otro tema, muy brevemente, que es, ¿cómo ves tú la situación de los bancos en el país? La situación de los bancos, a mi juicio, es comprometida porque la solución temporal que se le dio al problema de la crisis fue muy simple. En primer lugar, los primeros meses del control de cambio estabilizaron los depósitos en el sistema financiero. Segundo, como el Banco Central le dio a la banca a través de los auxilios para garantizar los depósitos un enorme volumen de liquidez, esa liquidez quedó en manos del sector que no fue afectado por la crisis. Entonces, esa banca recibió un incremento fuerte de recursos, de liquidez, vía depósitos que se trasladaron de los bancos cerrados o quebrados hacia la banca que quedó funcionando. Entonces los depósitos se estabilizaron, los bancos recibieron un volumen enorme de liquidez y encontraron una opción de inversión que fueron los títulos de estabilización monetaria que el banco tuvo que crear. Entonces eso le permitió a la banca, además con márgenes muy amplios que el Banco Central instrumentó, entre tasas activas y pasivas muy grandes, que le permitió entonces a la banca que, pagando tasas muy bajas a los depositantes, invirtiendo en TEMS, teniendo esa liquidez, la banca sobrevivió durante año y medio. Pero eso no es sostenible, primero porque a pesar del control de cambio, por el hecho de que las tasas de interés están muy por debajo de la inflación, los depósitos en términos reales en el sistema financiero han venido cayendo dramáticamente y eso está poniendo una seria presión de liquidez en algunas instituciones financieras. En segundo lugar, las últimas medidas de tasas de interés del Banco Central, que inclusive han reducido aún más las tasas, a mi juicio yo pienso que ha sido una decisión muy equivocada, está reduciendo fuertemente el margen entre tasas activas y pasivas. Si bien es cierto que el esquema anterior de tasas de diferenciales muy amplios no se podía sostener, tampoco es sostenible un esquema de los bancos están invirtiendo una tasa promedio activa de 32-34%, pagando 23% en los depósitos. Algunos no cubren ni siquiera sus costos operativos con esta situación. Entonces, este desequilibrio macroeconómico, inevitablemente, si se sostiene por algunos meses, inevitablemente va a producir nuevamente una situación comprometida en el sistema financiero. Bueno, Gustavo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. 1.000.000 de gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación. Yo creo que la conclusión que se saca de esta conversación es que hay que actuar sin demora, hay que reaccionar, porque si no las cosas se nos van a ir de la mano. Se está complicando innecesariamente. Las condiciones objetivas de la economía del país no requieren este profundo grado de deterioro y mientras más tarde se adopten las medidas, las consecuencias serán mayores. ¿Por qué razón? Porque más se dispara la inflación, más se aleja el tipo de cambio en el mercado Brady o paralelo del tipo de cambio oficial y por lo tanto el ajuste que habrá que hacer en el tipo de cambio será mayor y el impacto inflacionario será aún mayor. No hay necesidad de que el país esté pasando por esta situación. Yo creo que el presidente Caldera debe tomar conciencia de esta situación. Yo creo que debe reestructurar su gabinete económico con gente muy profesional, muy competente. El país tiene excelentes economistas. Yo he venido haciendo una campaña, un economista de alto prestigio académico, nacional e internacional, que además es muy bien visto por el sector privado, podría encabezar un equipo como eso y se llama Pedro Palma. No me desees esas cosas a mí. 1.000.000 de gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Sigan disfrutando de su día Televen. Vean a continuación